La crisis climática cada vez es más notoria. La falta de agua se evidencia en cuencas de ríos y campos. Para los agricultores hay un gran desafío en la búsqueda permanente de la optimización de recursos hídricos. Las tecnologías a través de estaciones meteorológicas y micrometeorológicas para lugares específicos se pueden transformar en una herramienta fundamental para crear conocimiento aplicado a la adaptación a la crisis climática. Soy Patricio González Colville, agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología, CITRA, de la Universidad de Talca. Y hoy los invito a conocer las novedades en este ámbito. Bienvenidos a Pasión por el Agro. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Pasión por el Agro. Estamos en un campo experimental de la Universidad de Talca para analizar, medir y registrar con una estación meteorológica de alta gama dos problemas fundamentales para la agricultura: la escasez hídrica y las altas temperaturas. Los invito a conocer esta estación meteorológica, que es una estación que va a permitir al agricultor tomar buenas decisiones. Hemos llegado a la estación meteorológica de la Universidad de Talca en este campo experimental. Estamos con Claudio Gaete, ingeniero civil, quien nos va a explicar las características de cada uno de estos instrumentos y para qué sirven al agricultor y qué decisiones pueden tomar de sus datos. Claudio, gracias por recibirnos. Explícanos de qué se trata esta estación. Muchas gracias, profesor. A continuación les voy a explicar la instrumentación que nosotros tenemos acá en la huerta, donde desarrollamos distintos tipos de investigación. Lo que ustedes pueden ver detrás de mí es una estación micrometeorológica Ecovariance, la cual nos permite determinar a través del intercambio de los flujos de aire la diferencia entre el intercambio de masa entre la huerta y el ecosistema, ya en este caso la huerta de nogales. De esta forma es posible hacer estimaciones de cuál es el consumo hídrico del cultivo, en este caso la huerta de nogal, y también cuánto es el carbono que se puede fijar del nivel atmosférico al campo. Ya lo que ustedes pueden ver detrás es un anemómetro sónico, el cual permite medir la dirección del viento la velocidad del viento en sus distintas direcciones. También tenemos equipos para medir el intercambio de carbono entre la huerta y el ecosistema, ya lo que nos permite determinar las estimaciones que les estaba comentando. También medimos la radiación que llega al campo, la precipitación que llega, la velocidad del viento, la temperatura a nivel de la canopia, y mediante estas estimaciones nosotros podemos dar ciertas recomendaciones y decir esto es lo que se necesita regar en la huerta, y también nos permite hacer estimaciones de cuánto carbono atmosférico se puede captar bajo esta situación. Ya nosotros hemos hecho estimaciones que una hectárea en un huerto de nogal permite acumular 3 toneladas de carbono atmosférico, y entre otras estimaciones que estamos realizando también hacemos estudios de fenología en la huerta, tratamientos de riego, para poder de esa forma entregar una recomendación a los agricultores y que se pueda ahorrar al máximo el nivel de agua consumido por la planta. ¿Qué utilidad presta esta información al agricultor para la toma de decisiones con este trabajo micrometeorológico? Bueno, profesor, principalmente en el contexto que nos encontramos en Chile y a nivel mundial del cambio climático, la utilización de este tipo de tecnologías e instrumentación nos permite establecer recomendaciones a los productores de qué forma ahorrar agua, de qué forma ahorrar fertilizantes, etcétera. Esa es la utilidad que nosotros le vemos como centro de investigación. En el caso específicamente de tu formación académica como magíster,
qué tipo de conocimiento se puede obtener respecto a los datos que se van a obtener aquí y que puedan servir a otros agricultores. Bueno, sin duda en el centro y en la Universidad de Talca, la formación es de capital humano altamente capacitado, y por lo tanto nosotros los estudiantes de magíster y mis compañeros de doctorado son altamente capacitados para dar soluciones a los problemas que se presentan en la agricultura, dado el contexto que le comentaba anteriormente de cambio climático. ¿Por qué crees tú que la investigación que hace la Universidad de Talca en el tema agrícola, en esta conexión academia con los agricultores, puede resultar beneficioso para los agricultores en cuanto a los conocimientos que se generen con esta información micrometeorológica? Bueno, si bien es cierto el objetivo de la universidad y orientado a la academia es rebajar todo esto a un artículo científico que sirva como base para ser replicado a nivel mundial, todo este conocimiento que nosotros obtenemos a partir de esta tecnología se reduce en recomendaciones a los agricultores que le permitan para hacer sus procesos más óptimos, ahorro de insumos, etcétera, y poder llevar una agricultura más sustentable en pro de la seguridad alimentaria. Te agradecemos, Claudio, por esta información tan útil en la cual hemos visto cómo la academia se interconecta con los agricultores para traspasar la información que les resulte útil y puedan obtener una óptima producción, utilizar menos agua en un contexto de cambio climático en el cual la crisis hídrica va a ser profunda en Chile. Ahora los invitamos a ver qué tipo de instrumentos tiene la Universidad El Citra acá en este campo y cuál es la función de cada uno de ellos. Estamos con Lucas Céspedes, investigador del Citra de la Universidad de Talca, y él nos va a explicar qué tipo de instrumentos tiene el Citra en este campo experimental y para qué sirve cada uno de ellos. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias por la invitación. Bueno, a grandes rasgos, partir comentándole que esto, como mencionó Claudio en su momento, es una torre EDI de microclimatología. Por lo tanto, estamos midiendo muy sector específico, que es este campo, para medir lo que es lo básico: radiación, temperatura, humedad relativa, dirección del viento, velocidad del viento e información también de suelo, que también tenemos sensores de humedad de suelo y temperatura del suelo. Todo esto se complementa para dar la recomendación, que es lo que tratamos de mejorar en función de la materia que existe desde hace mucho tiempo, que es la FAO 56, y evolucionarlo a un sector específico que es Chile, ya que esta se construyó, FAO 56, en los años 80 más o menos, en California. Por lo tanto, las condiciones son distintas y sumémosle cambio climático mucho más diferente. Para comenzar, voy a partir hablando de lo que es el anemómetro sónico, un equipo que quizás suene complejo, pero que ya hemos escuchado del concepto de anemómetro en sí, que es básicamente medir velocidad del viento y dirección del viento, que como podemos ver es un equipo que tiene esta especie de 3 patitas inversas que a través de una onda ultrasónica relaciona la parcela de aire que se está midiendo, este cuerpo de aire que se está midiendo, en 3 direcciones: eje X, Z e Y. Por lo tanto, podemos diferenciar el viento que sube, baja, se desplaza hacia derecha, izquierda, en todas las direcciones. Caso contrario, que no se hace en un anemómetro típico, que solamente mide en dirección X e Y. E igual, una gran diferencia que tienen es la precisión con la que miden, ya que en una estación típica, que es de la EMA, se logra medir velocidades del viento que van alrededor de 1 metro por segundo a 80 centímetros por segundo más o menos. En cambio, aquí podemos medir velocidades del viento que van desde los 6 centímetros por segundo a los 8 centímetros por segundo, o sea, el nivel de precisión es mucho más alto, sin mencionar la cantidad de datos que logramos obtener con este equipo, que es una frecuencia de 10 Hz. Por lo tanto, estamos viendo 10 mediciones por segundo en un año.
lo cual nos da un volumen de datos muy grande, lo cual podemos interpretarlo a modelos y sacar modelos predictivos para mejorar la recomendación al agricultor. Esto es el anemómetro sónico. Como podemos ver en la imagen, también van a ver una termocupla, que es esta varilla que atraviesa, que se ve que está al medio de las patitas. Esta varilla logra reemplazar también un poco de lo que es el comportamiento de este sensor, que es medir este comportamiento de energía, y a través de un alambre de oro que posee y la dilatación térmica por variaciones de temperatura, logra variar la frecuencia de medición por voltaje e interpretarlo como una variación en la energía del aire. Por lo tanto, tenemos calor sensible, una de las variables muy importantes que se deben medir en campo y son muy difíciles de medir. Ahora vamos a pasar a un hidrotermómetro, que vendría siendo este cuerpo con varios anillos, como podemos ver, que es básicamente un recubrimiento, una protección de lo que es el sensor en sí. En este podemos medir lo que es temperatura y humedad relativa, mediciones muy típicas en estación meteorológica y muy necesarias a su vez para medir lo que es la evapotranspiración. Dentro de esto también encontramos del otro costado, en dirección al norte, muy importante también tener presente las direcciones de los equipos, cómo se instala, son los radiómetros. Tenemos un radiómetro solar y un radiómetro neto. El radiómetro neto relaciona la radiación incidente con la reflejada en rangos de onda larga y onda corta. Esta mezcla de conceptos nos permite tener un valor de radiación neta, la cual se ocupa para medir, ocuparla en la fórmula de Perman-Montiel. Como ya muchos agrónomos que ya conocemos del área, es algo que se ocupa más que validado para interpretar la evapotranspiración del cultivo. Por lo tanto, cuánta agua tendríamos que reponer después. Vendrían siendo estos los principales equipos de la parte superior que tenemos. Después voy a mostrar equipos de suelo, donde medimos humedad de suelo, temperatura de suelo y un porcentaje volumétrico de agua. Con ello ya tenemos compuestos todo lo que es el EDI. Sin embargo, esto no solo se sujeta al sensor. Quiero destacar una parte muy importante, que no solamente un sensor mide, sino que viene la programación detrás de este. Programación tal, la cual controlamos en estas cajas, que vamos a ver después unas imágenes acerca de cómo se hace la programación o instalación de estos equipos para después descarga de datos. Bueno, como dice Lucas, en la actualidad, para enfrentar el cambio climático se necesita una instrumentación muy sofisticada, de alta gama, que permita al agricultor tomar decisiones. Ya no podemos enfrentar el cambio climático, la escasez hídrica o los golpes de sol, la alta temperatura, como lo hacíamos en el siglo XX, sino que ahora la instrumentación micrometeorológica es realmente útil, no solamente para generar conocimiento que le pueda servir a otros agricultores, sino que también para la toma de decisiones y sobre todo para optimizar el recurso hídrico, que cada vez es más escaso, y obviamente esta información que obtenemos de esta estación experimental les va a servir a muchos agricultores en la región del Maule y en otras regiones en las cuales sea necesario optimizar el riego y el recurso hídrico. Es importante que esta información no solamente se genere en la región del Maule, sino que también sea útil para otros agricultores. ¿En qué otras regiones el CITRA de la Universidad de Talca tiene estas estaciones micrometeorológicas? Muy buena pregunta, profesor. Dentro de los sectores que tenemos, principalmente se ha desarrollado en la región del Maule. Pero inicialmente ahora estamos evolucionando a esparcirnos a otras regiones. Ya dentro del Maule lo encontramos en este campo, cerca de Duao. También tenemos en la viña Concha y Toro, Pencahue, sector de Pencahue. Y también nos hemos movilizado más al sur, ya sector de Parral, para ser más exacto en San Gregorio, un campo de avellanos, tenemos otra estación EDI. Y finalmente tenemos otra más, una cuarta, en la región de Araucanía, cerca de Villarrica, donde también estamos en otro campo de avellanos, haciendo todas estas mediciones de alta precisión. Bueno, sin duda
ustedes pueden ver cómo la Universidad de Talca, la Escuela de Agronomía, el CITRA, se ha expandido a otras regiones generando datos que finalmente se transforman en conocimiento, en modelos, y que la agricultura tiene que enfrentar el cambio climático adaptándose, pero con conocimiento real de las regiones. Una de las técnicas que se utiliza para complementar el trabajo micrometeorológico es la de drones, que desde el aire permite ver la variabilidad espacial de los huertos y así tener una mejor información de cómo estos se van distribuyendo en la región geográfica. Nos encontramos en una estación meteorológica automática o EMA, que es una estación de terreno que sirve para medir en forma continua los datos meteorológicos diarios, y podemos ver que tenemos vientos, dirección y velocidad, temperatura máxima, mínima, humedad relativa del aire, radiación solar y pluviometría. Estas estaciones ocupan un mínimo de campo y tienen una utilidad bastante extrema porque permite saber exactamente qué registros termopluviométricos y de radiación y de viento se están obteniendo del predio. Estas estaciones en general, que son del CITRA, sus datos están disponibles en una nube para ser descargados por cualquier persona, por cualquier agricultor que se conecte con el CITRA para obtener este registro y saber exactamente cuáles son las características agroclimatológicas que su predio tiene para poder desarrollar algún tipo de cultivo, algún tipo de plantación frutal y evitar de alguna manera los riesgos de heladas, por ejemplo, saber los grados días, las horas de frío, saber cuánta lluvia cae, la intensidad, y de esa manera protegerse de las condiciones extremas que el cambio climático está trayendo. Por lo cual el CITRA se ha esforzado por tener una red de estas estaciones EMA en toda la región del Maule, ubicada en los predios, y de esa manera hemos podido hacer modelos que nos permitan pronosticar de alguna manera algún efecto derivado del cambio climático, como sequías, heladas, falencia de grados días o de horas de frío, granizada, que de alguna manera alerten al agricultor y le permitan minimizar sus impactos que son tan dañinos, sobre todo en primavera y en el caso del verano, los golpes de sol. Es importante que el agricultor tenga esta tecnología que le permita a él saber las condiciones meteorológicas de su predio, por lo cual el CITRA ha invertido una gran cantidad de esfuerzo en desarrollar esta red de estaciones agrometeorológicas en la región del Maule. Para hacer investigación en climatología y agroclimatología se necesitan dos tipos de estaciones. Una, la estación normal, que es la que vemos acá, que mide en el terreno mismo, a nivel del suelo, y la otra es la torre EDI, que está equipada para medir en altura los elementos meteorológicos en este caso de frutales. Esta diferencia permite hacer un diagnóstico general con las estaciones meteorológicas como la que vemos acá en este predio, y en forma muy puntual y en altura con mediciones de torre que nos permiten saber exactamente lo que está ocurriendo al interior del follaje de un árbol, por lo cual estas dos se complementan para así generar mejor investigación y saber lo que ocurre en la agroclimatología general y en la micrometeorología que está dentro del follaje de los árboles. De esta manera estamos despidiendo Pasión por el Agro. Muchas gracias, y que esta información les sirva a los agricultores para saber a quién dirigirse en la Universidad de Talca, el CITRA, para utilizar
de mejor manera la tecnología que les sirva para reducir los impactos negativos del clima y adaptarse mejor a este cambio climático.